Un saludo en el Señor, queridos hermanos y amigos que nos ven a través de este medio para poder repasar la lección de escuela sabática. Ya estamos entrando en la lección número 7, que tiene por título Un retrato de amor. Vamos Amén. a introducirnos en este repaso encontrando que nos vamos a explayar un poco sobre lo que Pablo menciona allí en 1 Corintios en capítulo 13, ¿no? Nos habla del amor que no tiene que ver con una emoción. De hecho, la lección lo plantea como una actitud que debe manifestarse en la vida, en hechos, en palabras, pero realmente nos vamos a dar cuenta que va más allá de eso, sino que tiene que ver con un principio divino, con un principio del cielo, de cosas que no son terrenales. Y mencionaba también la lección que lo que realmente es y hace el amor se ve o se ha revelado plenamente en la vida de Jesús. Así que queremos en esta hora darle allí la bienvenida al hermano Patricio, a la hermana Angélica, al Muchas hermano gracias. Christopher que nos acompañan en el repaso de la Bendiciones. lección. Así que para empezar vamos a hacerlo con una oración al Señor. Amén. ¿Bien? Vamos a orar. Padre bendito, que moras en los cielos, en esta hora pedimos tu dirección, que nos puedas dar sabiduría a través del Espíritu Santo y que también en las personas que se van a conectar a este repaso de la lección, tú puedas instruirles, Señor, también con tu espíritu. Acompáñanos en este momento, quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, eh, para abrir el estudio de la lección, me gustaría hacerlo con una pregunta, ¿no? Precisamente allí en Primera de Corintios, un poco para contextualizar en general Primera de Corintios 13, ya después vamos a ir entrando en algunos versículos en específico. Pablo él allí argumenta que hablar en lenguas, profetizar o entregar los bienes a los pobres sin amor, ¿ya? No sirve de nada. Entonces, ¿a qué amor se refiere Pablo en Primera de Corintios 13? Allí le doy la palabra, no sé si quiere comentar el hermano Christopher, Patricio, la hermana Angélica. Sí, tal vez dar alguna opinión y sin duda nuestros acompañantes también acá van a querer aportar. Eh, l- Primero aclarar de que el tema del amor es algo que Pablo le da un énfasis perdón, muy grande en sus cartas y específicamente en estas cartas de Corinto. Las estadísticas muestran de que casi la mitad del tema relacionado con el amor en el Nuevo Testamento lo ocupan acá en 1 Corintios. Entonces, eso tiene que decir a nosotros que el tema central para Pablo, la importancia que tenía, era sublime, era grande, era importante. Por todas las dificultades que hemos visto hasta este momento en lo que hemos estudiado de la lección, Pablo está centrando acá lo más valioso. Y para contestar un poco la pregunta a lo que usted me hacía, este amor que sale en 1 Corinto no es otra cosa, ni menos que eso, ni más, tampoco podríamos decir, es decir, completo, porque está hablando acerca del amor de Dios. Ahí se cumplen todas las características que vamos a ir viendo y desarrollando en Dios, en Cristo. Jesús es el que viene a expresar el amor de Dios de la forma más profunda, más sublime. Entonces, las características que salen ahí en 1 Corintios 13 están apuntando, y si nosotros cuando la podamos leer en forma individual, o acá, si en algún momento vamos a ir avanzando con algunos versículos, mantengamos en la mente que estamos hablando de Jesús en primera persona. Luego somos llamados también nosotros a seguir y ser impactados por ese amor para que impacte nuestra vida y querer también seguir el ejemplo de Jesús. Pero el libro de 1 Corintios 13 está hablando netamente de esas características del amor ágape, el amor de Dios, que solamente es eterno, profundo, y vamos a ir viendo en el desarrollo cómo va a ir manifestándose. Sí, y como Amén. decía la lección, así el día sábado al comienzo, dice, el amor conquista todo. Amén. Y eso que si nosotros lo hablamos en forma de pareja con mi esposo, tenemos un amor, pero no es el amor ágape, porque ese amor es de Dios. Este amor que tenemos nosotros es como otro tipo de amor.
Es el fileo, ¿cierto? Fileo o Que uno tiene se llama con su esposo. Sí. Eros. 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 Sí, Sí, eros. el amor Eros. Pero el que vamos a hablar ahora es algo mucho mayor. Es algo que nosotros ni tenemos ni una pincelada por nuestra naturaleza pecaminosa. Así que ahora vamos a comprender, y afecta. Pablo, sí, pues nos afecta, y Pablo ahora nos quiere enseñar y quería enseñar a Corinto por toda la situación que estaba pasando, cuál era el verdadero amor. Porque en realidad, si nosotros vemos la carta, en realidad no había amor. Y eso vamos a ir desarrollando. Amén, así es, muchas gracias. Hermano Christopher, mire, ahí también como al inicio de la lección nos plantea un versículo en Mateo 24:12, ¿no? Una advertencia que Jesús hace acá, en este versículo, refiriéndose que el amor de muchos se enfriará. Frente a este versículo y a lo que hemos introducido respecto a lo que es el amor. ¿Cuál es la advertencia aquí de Jesús? Podemos decir que se va a enfriar, se está refiriendo entre esos muchos al amor de Dios o algo que está pasando en la tierra. Sí, miren, bueno, habría que ver el contexto también en que está escrito Mateo, pero la lección trata de hacerlo práctico y me va a llevar también a que podamos un poco contextualizar qué estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque yo me hago la pregunta, ¿por qué Pablo escribe este poema? Porque también así se ha denominado 1 Corintios 13, un poema. ¿Cuál fue la finalidad de que Pablo lo escribiera a esta iglesia? Y esta es la idea principal que Pablo le quiere transmitir a la iglesia de Corinto. O sea, al parecer, podríamos, si tomamos el versículo que me has mencionado, María José, al parecer la iglesia de Corinto, el amor de ellos se estaba enfriando. Por eso habían divisiones, por eso había pecado. Porque parece que, como vamos a desarrollar, empezaron a dejar de lado lo más importante. Miren, yo quiero que vayamos a 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7 dice lo siguiente, dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? O sea, Pablo le está hablando acá a los corintios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces acá, ¿cuál era el problema? Mire, si nosotros vamos a la carta, al capítulo 13, está enmarcado en relación a los dones espirituales, ¿cierto? El capítulo 12 habla de los dones espirituales y el capítulo 13 también. Entonces, al parecer, estas personas adquirían estos dones, los mejores dones para ellos mismos, ¿ya? O sea, acá el orgullo, la jactancia, como lo hemos estudiado en otras lecciones, hicieron de que los dones que Dios le estaba otorgando no lo utilizaran para la iglesia, sino que para beneficio propio. Entonces ellos deseaban eso, incluso más. Como leí el 1 Corintios 4, algunos incluso estaban jactándose de decir de que en realidad lo que ellos hacían no era Dios, no era un regalo de Dios, que no lo habían recibido. Entonces acá, Pablo, si nosotros vamos al versículo 31 de 1 Corintios 12, dice, está bien procurar los dones espirituales, dice, no está mal. Pero ¿cuál es la motivación que tenían estos líderes para recibirlos o para tenerlos? Era para la edificación de la iglesia, estaban sustentados en el amor. Entonces dice, está bien procurar los dones espirituales. Pero acá dice el versículo 31, dice, pero si quieren procurar eso, yo les tengo algo mejor. Así lo quiero entender. Mas yo os muestro, dice Pablo, un camino aún más excelente. Amén, amén. Y por eso ahí recién empieza a introducir este Amén. capítulo que en realidad, como bien decíamos, es el retrato del amor. O sea, se dice que Pablo estaba dibujando una pintura o retratando algo y el modelo era Jesús. Entonces, por otro lado, después en el capítulo 14:1,
nos dice que sigamos el amor. Entonces parece que en la iglesia de Corinto algo faltaba. Y eso hizo que hubiera divisiones, se pelearan unos con otros, hubieran pleitos, como lo hemos estudiado. ¿Ya? Hubiera Entonces, pecado. había pecado, incluso También, que pues. eso también era por falta de amor. O sea, básicamente a esa iglesia le faltaba amor, pero no el amor como Amén. nosotros lo entendemos, sino que el amor más sublime, más profundo, Ah, que es el amor de Dios. ¿Ya? Entonces, esta carta tiene dos aristas. Una arista que está en el cumplimiento de Jesucristo, porque Él es la expresión mayor del amor. ¿Ya? Pero también Pablo, esta carta o este capítulo lo escribe para a los corintios redirigirlos hacia dónde tienen que ellos ir. ¿Ya? Porque el amor acá dice que es en realidad el más excelente don. No es algo que el hombre carnal pueda producir, sino que es un don que también se recibe por parte de Dios. Y ese don más excelente quiere que los corintios lo tengan. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Christopher. Sí. Ya, Sí, adelante. retomando lo que decía Christopher, es muy importante lo que Pablo quería hacer, porque si nosotros lo vemos así en la historia y lo vemos egoístamente, o sea, nosotros con nuestra mirada, podríamos decir, mira, hay tantas personas afuera que están deseosas de recibir lo que los corintios no querían, porque habían pleito, habían varias dificultades, pero Pablo había entendido el amor de Dios y lo había albergado en su vida, porque lo hacía práctico. Y él quería que ellos también entendieran. Es por eso él se escribieron aproximadamente 4 cartas a los Corintios, aunque 2 están expuestas en nuestra Biblia. Pero el por qué es porque él entendió y quería, así como Cristo nos amó a nosotros, él también amaba a sus hermanos. Y ellos querían que también entendiera que volvieran de su camino errado. Y es por eso, y si lo vemos en el contexto actual, no estamos en la misma situación, no, a lo mejor no en algunas prácticas, pero en cuanto al amor, ese amor egoísta, que dice que el amor de muchos se enfriará, que el egoísmo que tenemos, el ver lo mío solamente, el proteger mis cosas nos hace ser egoísta y no ver más allá y mostrar ese amor a los demás. O sea, son cosas que a lo mejor eran para la iglesia en Corintio, pero también debemos reflexionar nosotros. ¿Cómo estamos nosotros ahora, en nuestro tiempo? Y eso es lo maravilloso de la Biblia, que a pesar de que son cosas que pasaron muchos años atrás, pero si nosotros la analizamos, y vemos el contexto, hay muchas cosas que están pasando hoy en nuestro tiempo y nos hace reflexionar. Y eso es lo maravilloso de Dios, que nos hace escudriñar y reflexionar para que nosotros también podamos entender ese amor y poder transmitirlo a los demás. Sí, quisiera, cuando dice que el amor de muchos se enfriará, nos está dando una advertencia también, que cómo podemos evitar que el amor se pueda enfriar. La única forma de que se mantenga ese amor que Dios envía a través de su Espíritu, que es la única forma que llega a nuestro corazón, que nos impacte en nuestra vida, ese amor de Dios que sale del corazón de Él, es manteniendo a través del Espíritu Santo una estrecha relación con el Señor. Es decir, depender cada día de Él, tener una relación con el Señor. Es importante porque si no se nos va a enfriar. Es decir, si nos vamos por el lado del egoísmo, las discusiones, la indiferencia a lo que le pasa al otro, el amor se va a enfriar. Y Dios no quiere eso, porque sabe que eso nos va a llevar a una situación tan grave o complicada como la que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ahora, quisiera también analizar un pequeño versículo donde sale acá en 1 de Juan, donde dice 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, a Pablo llega a sentir y ser influenciado por ese amor de Dios que viene del cielo, que no nace en el corazón nuestro solamente porque se ve afectado por el amor de Dios. Y también nosotros deberíamos tener el mismo efecto. Es decir, si nos vemos afectados por el amor de Dios, ¿y cuándo nos vamos a ver afectados? Cuando apreciamos dónde estábamos, qué es lo que éramos, qué
teníamos sobre nosotros, qué nos condenaba, a qué estábamos condenados. Y de ahí el Señor manifiesta su gran amor y nos saca de ahí, en forma gratuita. Es un don, es un regalo, es por gracia, es por misericordia. Entonces, ese amor cuando afecta, va a tener un fruto, va a querer tener una persona una relación con el Señor, aunque su seguridad va a estar plenamente en el amor que tiene Dios, no en el amor que nace acá, y que se desarrolla y que practica el amor de Dios. Tiene otro propósito. La seguridad del creyente va a estar en el amor que Dios siente por él, pero tiene que haber un crecimiento. Y el amor se va a enfriar en la medida que nosotros no tengamos ese crecimiento con el Señor diariamente. De hecho, Una práctica. quería aportar otro versículo que también se encuentra en el Evangelio de Juan 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Amén. Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Dice, si tuvieran los mejores dones, eso dice la lección, No. diga la palabra, no, dice, si No. tuvierais amor los unos a los otros. Amén. Como para complementar lo que nuestro hermano Patricio nos quiso decir. Amén. Gracias, hermano Christopher. Gracias, hermano, por sus aportes. Avanzando un poco en lo que también la lección nos va presentando, como mencionaba Cris anteriormente, Pablo procuró hacer un retrato, ¿no?, de lo que era el amor, inspirándose y viendo a Jesús, ¿ya? Ahora, allí en Primera de Corintios, en el capítulo 13, nos presenta en el, sí, capítulo 3, versículo 4, sí, el 4, eh, nos explica que específicamente el texto que dice que el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Eh, si nosotros vemos estas características, ¿ya? Entendiendo lo que el hermano Patricio decía hace un momento atrás, ¿ya? Y la hermana Angélica también sobre nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cómo podemos entender quién es el único que personificó perfectamente esta descripción de amor que hace Pablo? O sea, si pudiéramos hablar de esta persona, ¿en quién se inspiró, a quién contempló Pablo para poder escribir qué es lo que es el amor? Sí, Pablo, si nosotros en las lecciones anteriores hemos visto que él después de tantas cosas que se acuerdan cuando estuvo en Éfeso, ¿cierto? En Atenas, él trató de buscar cómo poder llegar a las personas de alguna manera como ellos entendieran, Nuevas técnicas. nuevas técnicas. Pero después de todo no hubo un buen resultado. Y lo que él decidió es hablar de Cristo y de este crucificado. Y en Cristo Jesús vemos la plenitud del amor, porque Él es amor. No es que tenga amor. Nosotros como pecadores, el amor de Dios se refleja, ¿cierto? Nos afecta a nosotros y tenemos ese amor egoísta, porque nuestro amor es egoísta. Tenemos que decir así sinceramente. No somos un amor que se da por el otro, porque a lo mejor no lo hemos entendido bien, pero el Señor quiere que lleguemos allá. Y el que nos está hablando acá es una persona que es Cristo Jesús. Él teniendo todo en el cielo, ¿cierto? El ser el Rey de Reyes, Creador. Señor de Señores, nuestro Creador, Amén. Él se despojó. Y este amor ágape que está hablando es un amor sin interés, es desinteresado. Se desvive por la otra persona. Amén. Y esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Se despojó. Asimismo dice, tomando forma de siervo. ¿Ya? No le importó la humillación que sufrió, porque él quería venir a rescatar a nosotros, esa perla o nosotros los porfiados, esa ovejita perdida que se descarrió y se despojó y vino a este mundo tomando forma de siervo, ¿cierto? Despojando todo, siendo divino humano, pero no utilizando su poder de divino, sino que igual sintió el castigo, ¿cierto? Las burlas, la pena, el dolor, el cansancio, hambre, efectos del pecado,
pero él no tuvo pecado. Amén. Así que en simples palabras, lo que está hablando aquí 1 Corintios 13 es de Cristo. Cristo tiene todas estas características. Él fue paciente, él fue bondadoso, él se Amén. alegraba cuando la gente estaba alegre, él se compadecía. Cuando estaba la multitud y tenían hambre, por favor, denles de comer. Y él nos catimó, y aunque habían a lo mejor en una 5 panes y 2 peces, No, él la multiplicó y sació lo que necesitaba la gente. amén. Si veía a una persona que estaba enferma, él suplía su necesidad. O sea, era un amor desinteresado, como dice acá. Y todo lo puede, ese amor. Sí, No, quisiera gracias. agregar algo que Ah, Jesús, en ese sentido, que uno lo contempla, él tiene que tener un efecto en la vida del creyente, porque vamos a ver que él dio todo, hermano, por nosotros. La forma que trató a la gente, las personas, no significa que toleró el pecado. Cuando tuvo que ser firme, lo presentó. Pero el espíritu de profecía dice que cada palabra que él presentó o dijo a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley en forma dura, iban veladas con las lágrimas. Es decir, iban mezcladas, hermano. Es decir, no era una palabra así de ira, de enojo, porque lo pasaban a llevar y se sentía ofendido. Es verdad, Dios se siente ofendido, pero en la ofensa que siente está mezclado con ese amor puro donde siente pena y amor por nosotros. Y nos quiere redimir, nos quiere sacar de ahí. Entonces, mm, gran parte de su ministerio, hermano, Jesús predicó, pero gran parte del ministerio lo usó para sanar, para acercarse al necesitado, al que necesitaba la ayuda, para manifestar el amor de él, para tratarlo con palabras correctas, para acariciar, para tocar al intocable, por ejemplo, a los leprosos, para acercarse a una mujer que en ese tiempo estaba eh, dicho que no podían acercarse primero a una samaritana y menos a una mujer, entrar en una conversación. Jesús quebró eso, porque nos quiere decir con eso que él fue levantando esas barreras que estaban impidiendo acercarse al ser humano en forma completa. Quiebra esos esquemas, pero quiero tener el equilibrio con esta opinión, porque a veces hoy día creemos que con quebrar esquemas estamos siguiendo lo que Jesús dice, prejuicios, pero a veces cuando los esquemas los queremos quebrar, pero pasamos por encima de principio, eso no lo quiere el Señor. mm, Es decir, podemos quebrar esquemas que levante el pecado para poder acercarnos a una persona. Esas barreras tenemos que superarlas, no quedar por la cultura que tenemos y que nos limita a veces. claro. Pero cuando ese alcanzar, ese acercarse al otro va a pasar por encima de principios bíblicos, de consejos sabios del Señor, no tenemos que hacerlo. Ahí ya pasamos a ser parte del problema. Exacto, exacto. Mira, antes de darte el espacio para la opinión, ¿ya? La elección trata de, al menos es lo que yo me di cuenta, ¿no? La elección trata de llevarlo hacia un aspecto práctico, pero me parece que, esto es una opinión mía realmente, pero me parece que los ejemplos o algunas visiones prácticas que muestra la elección no refleja del todo tan bien lo que estaba explicando el hermano Patricio y la hermana Angélica en la profundidad, en el sentido de esta distancia que hay entre quién es Jesús y quién somos nosotros. O sea, cómo el amor de Jesús es benevolente, no es egoísta, incluso no guarda rencor, no responde iradamente frente a la injusticia como nosotros responderíamos, ¿no? Por eso a mí me gustaría ejemplificar algunas cosas que hoy en día vemos, ¿ya? Por ejemplo, en relación al matrimonio. Por poner un ejemplo que es cotidiano y que de alguna forma se ha ido distorsionando en nuestra sociedad, ¿ya? Eh, de hecho, la lección lo presenta y hace esta pregunta, ¿no? En 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice que Pablo menciona algunas características negativas del amor en lugar de positivas, ¿ya? Y pudiésemos ver como algo negativo el hecho de que el amor sea sufrido,
sea benigno, ¿ya? O en el versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si lo vemos en nuestra sociedad actual, por supuesto que estas son características negativas, ¿no? No creemos que tengamos que soportar que nuestro esposo falle o para los esposos que nuestra esposa falle o se equivoque y a veces respondemos como con choques o una competencia, una lucha, ¿no? Eh, pero realmente, ¿cómo estas características negativas que la presenta la lección eh, realmente son características positivas que pudiesen ser como algo loco hablando y por qué es tan distante de nosotros, de nuestra realidad como personas? Sí, larga la pregunta. Ah, no. Miren, es interesante lo que dice María José, porque mire, para la iglesia de Corinto, ellos tenían, podríamos decir, lo más alto o lo más excelente, podríamos decir, para ellos, en realidad, si se dan cuenta, era el don de lenguas, porque después del capítulo 14 hay un detalle. O sea, la persona o el líder que tenía el don de lengua, para ellos era como lo más, lo Sublime. mejor, podríamos decir, lo más sublime. ¿Ya? Entonces, entonces, es interesante porque Pablo, todas estas características también están centradas en la situación que vivía Corinto. Incluso yo creo que en realidad el amor abarca muchas áreas más, el amor que estamos hablando, el amor de Dios, porque de ese amor estamos hablando, ¿cierto? Un Amén. principio, ¿ya? Que es movido por la voluntad, no es un mero sentimiento, no es una mera emoción, Amén. ¿ya? Porque si Dios actuara así, estaríamos todos perdidos, ¿cierto? Pero sabemos que no es así, ¿ya? Amén. Entonces, aquí voy, que todas estas características están enmarcadas en la situación que ellos estaban viviendo, ¿ya? Entonces, como ellos se comparaban, ¿ya? En relación a los dones, a mi liderazgo, Pablo dice, ok, así yo lo quiero entender, no sé qué opinan ustedes, comparémonos, pero comparémonos ahora no con el de al lado, sino que tú te crees que tiene el pecho inflado porque hay un versículo, una palabra que es fisio, que significa, la otra vez lo estudiamos, que tiene relación a un fuelle y tiene mucha relación con el egoísmo, con el hincharse, con la jactancia, porque habla mucho del tema eso. Entonces, ok, dice Pablo, comparémonos ahora Gracias como un con la globo. norma más alta. Entonces, por eso da estas características. O sea, el amor, dice, es sufrido. Al parecer los corintios no vivían así su vida. El amor es benigno. Parece que los corintios No había bondad. no había bondad. De Dice, malignidad. el amor no tiene envidia. Al parecer la iglesia era una iglesia envidiosa. El amor, dice, no es jactancioso. Bueno, ya sabemos ya que había mucha jactancia, sobre todo en temas de liderazgo. No se envanece, esa es la palabra. No se hincha, dice, no, que ahí Se donde infla. sale esa No la se infla. característica. No se infla, ¿cierto? Yo soy Claro. mejor que tú, Claro. yo tengo mejor don que tú. Pero acá dice, no hace nada indebido. Al parecer los corintios hacían cosas indebidas. Por Amén. eso hace el contraste. Amén. Y también lo hemos estudiado, qué cosas indebidas hacían. Amén. Y ahora a mí eso me llama mucho la atención porque lo que hacían era por la falta de amor. Claro. Dice, no busca lo suyo, ¿ya? Al parecer los corintios en contraste querían, cada uno buscarlo, eran egoístas, podríamos decir. No se irritan, no guarda rencor. Eran rencorosos, ¿se acuerdan que había hasta pleitos que tenían que ir Las juzgas. a juicio, Acusado. Uy, a Acusado de juzgado? Dice, no se goza en la injusticia. ¿Ya? Parece que ellos se gozaban en la injusticia. O sea, miren, yo lo quiero ver así, no sé cómo lo ven. Hubo un caso que lo estudiamos ya, Sí. de un pecado Sí. específico, ¿cierto? De Y, incesto. al- y yo voy a especular eso, de una opinión personal. Incluso puede ser que los líderes dejaran que ese pecado ocurriera para Claro. ellos sentirse mejor que el otro, como el fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan cuando oraba el fariseo?
Sí. Ay, gracias que no soy como este publicano. Entonces, al Claro. parecer, eso yo lo encontré terrible, porque parece que ellos se gozaban en la injusticia del otro, incluso se gozaban a lo mejor en el pecado del otro. Por eso también no había disciplina eclesiástica, ¿ya? Y yo lo encuentro terrible, porque es como pensar y decir, mira, este hermano pecó, se cree. Entonces empiezo a compararme con el otro de ser mejor. Pero al parecer los corintios sí se gozaban en la injusticia. Pero dice, pero no se gozaban de la verdad. Mm. Entonces, esto también es interesante, gozar de la verdad, porque el amor en realidad tiene que ir afianzado con la verdad. En Por realidad. eso que la unidad en el amor no puede ser basado en cualquier cosa, porque ahora está de moda decir, ya no importa lo que tú crees, no importa lo que tú piensas, unámonos, ¿cierto? Pero acá hay una característica importante, el verdadero amor, el amor de Dios. En este sentido, si lo vemos en lo práctico, tiene que estar equilibrado con la verdad. Amén. Amén. Si no, no es unidad. Rotundamente de acuerdo. Muy bien No es unidad. ¿Entienden? Entonces, pero también en el versículo 6 hay un cumplimiento, como lo estamos estudiando, en Cristo. O sea, cuando el hombre pecó, Dios no se gozó en eso, sino que al tiro echó a funcionar el plan de la redención. Y que el Amén. Hijo, y eso fue un principio, y eso también a mí me llena, porque muchas veces yo decía, sí, Jesús tuvo que morir por nosotros, pero fue motivado por el amor. O sea, fue el amor, el principio que de la voluntad de Dios de decir, ahora mi hijo tiene que morir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el cumplimiento perfecto de esto está en la persona de Jesús. Pero en la práctica, si nosotros, el amor tiene que ir ligado con la verdad. Si no, no hay unidad, no hay un amor verdadero. Y ahí es donde dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero esas características están enmarcadas en la situación que vivían los corintios y que yo creo que no está tan lejano a lo que es la iglesia actual. Amén, muchas gracias. No sé si hermana Angélica, Hay hermana Patricia, un ¿quieren agregar algo? versículo que en cuanto también habla de las características del amor, dice que es paciente. Y en segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 8, perdón, el 9 dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, aquí vemos el amor de Dios, que tiene paciencia para nosotros que somos desobedientes. Y yo siempre aplico las cosas y lo veo a mi forma de actuar. Yo seré paciente o actúo pacientemente con aquellos que son medios desobedientes o digo ya, que se queden así nomás. Si el Señor hubiera actuado así con nosotros, ¿qué sería de nosotros? No seríamos nada, ¿cierto? Pero el amor, eso es lo que tiene porque el amor de Él es desinteresado. Él no tiene envidia. Si nosotros vemos algunos ejemplos bíblicos, Caín tuvo envidia de Abel, de su ofrenda, porque esos son los frutos que nosotros podemos dar por nuestra condición, por nuestra naturaleza. Nosotros somos envidiosos por naturaleza. José también por envidia a su hermano tuvo que sufrir todo lo que sufrió, ¿cierto? Fue vendido. Pero el Señor no es así. El Señor dice que es paciente, no es envidioso. Y a pesar de que por envidia, en el capítulo 27 de Mateo, Mateo 27, 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Está hablando de que por eso lo entregaron a Jesús y por eso los fariseos lo perseguían, porque tenían envidia, porque ellos se creían que tenían la verdad y que eran lo máximo. Pero ahora vino Jesús, que es lo máximo, ¿cierto? Pero ellos no lo consideraron así. Y dice que por envidia dice el versículo, por envidia, el 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y vemos acá las características, y las características que decía
cierto que estaba hablando nuestro hermano Christopher, ¿cuántas de esas tenemos? Porque Corintios sabemos que por esto no tenía ninguna, pero nosotros en la época actual, ¿tenemos alguna característica de esta? ¿Somos pacientes? ¿Somos bondadosos? ¿No somos envidiosos? ¿No somos jactanciosos? O sea, eso nos lleva a reflexionar y ver que realmente, si nos empezamos a comparar, estamos muy alejados de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Y que el Señor dice, bueno, en realidad nunca vamos a ser perfectos, porque nadie es perfecto acá, solamente Cristo. Solamente va a haber ese cambio cuando Cristo venga y nos transforme en la glorificación. Pero mientras estemos acá en la tierra, nosotros tenemos que ser esa luz que nos dice, que seamos luz para aquello. Jesús es la luz, dice, yo soy la luz, pero a nosotros también nos mandó a hacer luz, a aquellos que están en tinieblas. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender de esto, aunque va a ser imperfecto, nuestro amor va a ser egoísta, pero el Señor quiere que demos al 100 en nuestra esfera, Mm. porque sabemos que no vamos a poder llegar La espera de a la esfera de Dios, porque es imposible. Pero hay uno que sí. Sí, pues Jesús. Sí. A ver, Jesús es el sí. completo, que nos El está perfecto. registrando acá en Corintios 13. Amén. Y eso es lo maravilloso, Amén. que el Señor, Amén. que pensamos que nos cuesta, pero el Señor ahí está detrás de nosotros. ¿Se han fijado algunos en el campo, las ovejitas, algunas que son medias tímidas? El pastor o algunos, ¿cierto? Tienen que irla tirando así, Arreando. arreando, y nosotros somos a veces eso. Y que Jesús nos, con su gran amor nos lleva para que nosotros comprendamos ese amor y podamos ser luz y transmitirlo. Y como Mm. decía Christopher, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso la verdad y el amor están juntos, porque es Cristo. La verdad es Cristo, el amor es Cristo, son su esencia. Amén. Solamente hacer una pregunta como para reflexionar. Pablo, cuando enfrentó estos problemas dentro de la iglesia, el egoísmo, el ensalzamiento propio, el pecado abierto, como lo habíamos declarado hace un rato atrás y en las lecciones anteriores, de incesto, porque enfrentó eso, ¿no estaba manifestando el amor de Dios? A veces se cree que Buena sí, pregunta. claro, a veces se cree que sí, que sí, en el sentido que sí, que no está presentando el amor de Dios por eso, porque enfrentó, porque tuvo que desenmascarar, porque tuvo que decir las cosas por su nombre. Entonces ahí Pablo no está reflejando el amor de Dios, porque el amor de Dios todo lo soporta, Sí. podríamos decir, y ahí empezamos a justificar. Era lo que decían ellos. El pecado estaba en esa persona que le había quitado a su esposa, a su papá, que era una madrastra, y él se había quedado con ella. Es decir, entonces, a veces creemos que eso es, pero creo que la lección de esta semana, y específicamente este capítulo, dice que el amor se goza en la verdad, Mm. en la realidad. Cuando Pablo desenmascara, cuando presenta, cuando apunta este pecado y estos problemas que tenía la iglesia, estaba manifestando el amor de Dios, porque lo que él quería era que se volvieran de eso, no que quedaran en vergüenza y sin esperanza. Lo que él quería es que se volvieran, para que Dios tiene el perdón dispuesto para esas personas. Sí. Entonces, a veces nosotros, cuando enfrentamos situaciones, o podríamos enfrentar en el tiempo más adelante, lo hemos enfrentado en la historia, llevamos años en la iglesia, también hemos tenido que pasar por experiencias donde hemos estado de un lado o del otro lado de la experiencia, donde hemos sido nosotros el problema y no han corregido, o ahora de repente somos al otro lado que a veces somos los que corregimos, pero tenemos que mirarlo desde el punto de vista bíblico, es decir, si alguien me está corrigiendo, a lo mejor esa persona no está haciéndolo de la forma correcta, su motivación. A lo mejor egoístamente y a lo mejor está haciéndolo solamente para apuntar y dejarme en vergüenza. Pero ese es un problema de la persona. Pero yo, que soy el corregido, tengo que tener la capacidad y de pedir al Espíritu Santo que aunque la persona esté equivocada en lo que lo mueve, lo que me está diciendo es verdad. Es una forma de verlo. Y Y es por una obra que supuesto, solamente puede hacer Dios en amén, nosotros, amén. ¿sí? El Entonces, poder verlo. esto no significa que porque estamos estudiando esto del amor, tengamos que pasar por alto muchas cosas. Claro.
en esas cosas que se corrigen hay amor también. Amén. Amén. Sí. Hermana Sí, Angélica, yo- iba a Se mencionar me algo vienen a la más. mente varias historias bíblicas. ¿Se acuerdan cuando Jesús a los fariseos les dijo varias veces hipócrita? Sí, En Mateo 23, ¿cierto? Le decía que eran hipócritas hipócrita. porque como que colaban el mosquito, ¿cierto? Pero dejaban sin cosas a, a los huérfanos, a las viudas, ¿cierto? No se preocupaban de No ellos. se preocupaban, decían, a lo mejor tenían, algún fariseo tenía a su mamá y decía, no, es que yo no puedo ayudar a mi mamá porque tengo que dedicarlo La a la ofrenda. ofrenda a la iglesia y dejaban a la mamá desamparada. O sea, ¿y por qué le decía hipócrita? Porque primero tenían que ver el amor, porque ese amor era egoísta, era para que lo vieran los demás. Y Jesús fue fuerte, porque a uno que le digan hipócrita, no sé cómo reaccionaríamos. Pero de repente, como decía Patricio, es una forma que Dios tiene, o como un padre tiene desesperado, Amén, de que amén, un hijo vuelva, amén. porque no quiere que se pierda. Claro, Y lo tiene que tratar así, porque si lo trata en forma más blanda, no va a hacer caso, por eso hay que remecerlo. amén. Y lo trata así. También se me vino a la mente, ¿se acuerdan de la mujer que fue sorprendida en adulterio? Y que todos la estaban condenando. ¿Y qué Jesús hizo? Dice que estaba escribiendo en el suelo y el Espíritu de Profecía dice que estaba escribiendo los pecados de los que estaban ahí. Y ellos, cada uno, desde el más viejito, ¿cierto? Hasta el más joven, se retiraron. ¿Y qué Jesús le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero la corrigió. Pero la corrigió. Es decir, vete y no lo vuelvas a hacer. Esto, Sí, esto te daña. sí. No pasó por alto. Así. Y es Ahora, hermoso ver, y en esto, y en muchos otros relatos, y es hermoso ver el amor de Dios, porque Él es amor y trata de corregirnos con ternura o a veces fuerte, porque quiere que nosotros estemos en un buen camino, porque nos ama. Amén. 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 Christopher. sí, solo para complementar lo que estaban diciendo, efectivamente me acordé del versículo de Apocalipsis, cuando el mensaje a la Odisea, Apocalipsis 3:19, 3:19, cuando dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amén. 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 Ahí dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. 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 Así. Ahí en el amor, o sea, en la disciplina, en la corrección del Señor, es una manifestación de amor para Amor. nosotros, sus hijos. Amén. El tiempo pasa volando. Vamos a ir acercándonos como ya casi al final de la lección, pero no quisiera ir cerrando sin antes hacer esta pregunta en la que pueden participar los tres. Miren, entendiendo que 1 Corintios 13 es un retrato de amor, Amén. específicamente un retrato de Jesús, de Dios. ¿Cómo beneficia esto entonces nuestra posición ante Dios, ¿ya? Al estar unidos en Cristo por la fe? Podemos considerarlo entonces una buena noticia, entendiendo esta distancia que hay entre nuestra realidad y este retrato perfecto de Jesús. Creo que si no tocáramos este punto que estás tú mencionando en este momento, María José. María José, la conversación que hemos tenido, el análisis sería incompleto. Creo que lo que acabas tú de preguntar es fundamental, porque nuestra posición está en una posición muy excelente, pero no por lo que hacemos nosotros, es porque estamos representados por uno que es excelente, hermano. Y eso nos tiene que traer una tranquilidad, una paz, un compromiso, porque Jesús es el bueno, Jesús es el paciente. Yo cuando leía adelante Christopher y fue analizando esos textos, las características, dice que el amor no hace nada indebido. Jesús no hizo nada indebido. Todo lo que hizo Jesús en su vida era lo que tenía que hacer, tanto en el trato con el que necesitaba, tanto en el trato duro con aquel que estaba lejos de él, con la esperanza y con el deseo de que él volviera. No era castigarlo y dejarlo en vergüenza. Jesús hizo siempre no hizo nunca nada indebido. Siempre hizo lo debido. No buscaba lo suyo.
Hermano, se dijo que la conversión, Dios en el cielo, el creador, el que sustenta, el eterno, no buscó lo suyo, sino que se despojó de lo suyo y se vino a ser parte de nosotros para ayudarnos. Y creo que decir ayudarnos es poco, es salvarnos. No nos irrita, es Jesús el que nos irrita, no se irritó nunca. Aunque pareciera dentro de lo que decía yo, hay momentos, pasajes de la Biblia en la Escritura donde dice que da vuelta a las mesas, hace sonar el látigo, pero no le pega a nadie, pareciera que está irritado. Pero, ¿saben? Dice que las palabras más fuertes que él decía estaban veladas por las lágrimas. No es igual que la irritación nuestra, porque el principio que lo movía a Dios era el principio ágape, a Cristo. Si sigo con el siguiente, no guardó rencor o no guarda rencor. ¿Qué rencor podía tener Jesús contra nosotros si nos vino a salvar? Padre, no le cuentes este pecado. Estaba en la cruz del Calvario y estaba intercediendo por aquellos que lo crucificaron, hermano. ¿Qué rencor hay ahí? Nada. No se gozaba en la injusticia. Siempre estuvo del lado del que necesitaba y ponía la justicia como parte de su carácter, de su forma. El pecado es injusticia y Dios, Cristo lo condenó. Más se gozaba en la verdad. Claro, se gozaba en la verdad porque era la verdad. Él era la verdad, era la realidad. Mostrar cómo es Dios. Y se gozaba por eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo sufre. Miremos la cruz. Miremos el juicio. Y vamos a quedar impactados. Todo lo cree. Creía que el plan de la salvación iba a ser suficiente. Ese plan que lo hizo antes de la fundación del mundo. Todo lo espera. Espera, hermano, que nosotros podamos apreciar este sacrificio que hace por amor. Y espera estar con nosotros. Isaías 52 dice que él cuando vio el fruto, 52 y 53, dice que cuando ve el fruto de su sufrimiento, se goza. Porque queda tranquilo. Nos vio a nosotros, hermano, como el resultado de su sufrimiento. Y todo lo soporta. No podríamos decir que no. Todo lo soportó por amor. Amén. Así es. Amén. La lección ya vamos a ir resumiendo, ¿no? Cerrando este repaso que ha sido importante y también ha sido hermoso poder en él contemplar al Señor Jesús. Em, Nos muestra Pablo que ya en los últimos versículos de este capítulo, nos muestra Pablo en parte, ¿no? Lo que conocemos, dice el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ya? Y menciona también en el versículo 13 que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, podemos decir entonces que este amor, entendiendo que no es un sentimiento, no es una actitud, no solamente son las obras que hacemos, podemos decir que es un principio divino. Entonces, este amor es eterno, ¿cierto? Entonces, allí me gustaría, hermano Cris, que nos mencionaras un poco como las implicancias, ¿no? que tiene el hecho de que este amor sea eterno. Exacto, en la parte, en el versículo 8 dice que el amor nunca deja de ser. Y acá Pablo, miren, en el versículo 13 dice, de todo lo que él habló, contextualizando de todos los dones, de todas las manifestaciones, ¿cierto? Acá ahí dice que se le menciona la joya de la corona, que son tres, o sea, que es la fe, La esperanza. la esperanza, dice, y el amor. A ver. Ya, o sea, de todo se resume en tres, o sea, pero él dice, retrocediendo cuando dice quiero mostrarle el camino más excelente, él dice mayor es el amor.
porque el amor nunca deja de ser. Y después en el 14 dice, seguid el amor, y eso me llama la atención, porque perfectamente Pablo podría haber dicho, ahora ámense, ¿cierto? Podría decir, ahora ámense y procuren los dones espirituales, pero él dice seguir el amor como una personificación. O sea, él lo redirige a Cristo, a la realidad. Nosotros sabemos que Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice. Entonces lo que él hizo, su obra perfecta a favor nuestro, fue fundamentada en su amor, como ya lo hemos estudiado, ¿cierto? O sea, todo lo que él hizo, el Padre entregando al Hijo, Jesús viviendo una vida perfecta, muriendo por nosotros, ¿cierto? Resucitando, para gozo nuestro también. Todo eso tiene una implicancia que perdura y que es completa. Y si Dios es amor, Jesús es amor, las implicancias son eternas. Amén. Entonces eso a nosotros nos debería dar tranquilidad como cristianos. De decir, ahora yo por la fe, por mi fe en mi Salvador, yo confío en que todo lo que hizo, obviamente lo hizo por amor, pero va a perdurar legalmente como lo habíamos estudiado. Perdura, no se quebranta. Su obra perfecta y su sacrificio por nosotros. Entonces para nosotros nos da tranquilidad, pero también nos motiva. Es un motivo, como hablamos, que ahora en nuestra esfera podamos recibir este hermoso don, porque se recibe por medio del Espíritu Santo. Pero acá lo que Pablo, entiendo yo, quiso redirigir a los corintios y también a nosotros, porque no estamos exentos de esto, que nosotros podamos redirigirnos hacia la cruz, hacia la mayor expresión del amor. ¿Ya? Porque es la única manera, como se dice, voy a parafrasear, porque acá habla más de la justificación, pero es la única manera que la gloria de Dios pueda abatir el orgullo humano y la jactancia. Amén. La única manera es a través de la cruz. Nos da tranquilidad, porque sabemos que la personificación perfecta del amor es Jesús y su obra a favor nuestra. Pero también nos motiva a seguir sus pasos, como Pablo dice, sed imitadores de mí y como yo de Cristo. Amén. Y también lo maravilloso que aquí en estos versículos, cuando dice, yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, eso también llevarlo al plano espiritual, al escudriñamiento de la escritura. A los niños, ¿cierto? Si nos vamos prácticos, a los niños les enseñamos lecciones cortitas, versículos cortitos, ¿cierto? Pero a medida que van creciendo, ya no tienen que ser como niños, sino que tienen que ir avanzando. ¿Ya? Y Pablo también avanzó. Y avanzó ya no mirando las cosas como la veía antes. ¿Se acuerdan de antes de la conversión de Saulo, cómo veía las cosas? Pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Perseguir a aquellas personas, a los cristianos, a ellos que creían en Jesús, para él era algo bueno. Pero después cuando hubo ese encuentro en Damasco, ¿cierto? Camino a Damasco, el Señor se le reveló y él quedó con su vista cegada. Y aquí se me vino a la mente cuando dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Él había estado, aunque veía físicamente, pero él estaba oscuro porque no había visto y no conocía a Cristo quién era. Considerando que el espejo no era algo. Sí, y considerando que en ese tiempo los espejos no son como ahora, que no ven todos los detalles, sino que antes era algo que se veía la figura toda deformada y si se veía algo, ¿ya? Y aquí Pablo después cuando fue sacada, ¿cierto? Y vio como el espejo que tenemos ahora, a cara descubierta, vio a Cristo y a Cristo como era. Y es por eso que ahora, y Pablo también lo dice, que ya todas las cosas que él hacía ya a él no le interesan. Y ya las tiene por basura. Sino que ahora lo que a él le importa y lo que para él llegó su corazón y convirtió su corazón, y que el Señor quiere que nosotros también, que haya una
algún cambio en nosotros, es el amor de Dios por cada uno de nosotros y que es reflejado acá. Así como los niños se alimentan de leche y nosotros cuando recién conocemos a Jesús vemos así, también es como una forma de decir, nos alimentamos de leche, pero tenemos que ir creciendo. Y eso es lo que quiere el Señor, que lo conozcamos más, que escudriñemos la Escritura, porque dice que de ellas hablan de Jesús. Si nosotros escudriñamos la Escritura, vamos a conocer quién es Cristo y quién murió por nosotros, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. En Él está todo completo. ¿Y saben lo maravilloso acá? Cuando dice, pero entonces conoceré más, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Nosotros la fe es un regalo de Dios, porque la fe no es nuestra, ¿cierto? Es un regalo de Dios que nos da, es como eso que nos une con Cristo, con el cielo. Pero cuando Cristo venga y estemos en el cielo, ya vamos a estar con Él. Por eso dice que la fe, ya en el cielo no vamos a dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando estemos en el cielo, lo vamos a ver cara a cara. Ya no lo vamos a esperar. Ya no lo vamos a esperar. Y esa esperanza que nos tiene ahora a nosotros, que nos hace vibrar y que nos hace escudriñar y contarle a otro que Cristo Perseverar. viene pronto, que viene a buscarnos, esa esperanza ya la vamos a tener ahí. Fue completada. Por eso el mayor es el amor, Amén. porque el amor lo vamos a tener y lo vamos a ver en la forma carnal, en forma práctica, en nuestros ojos para ver, porque el amor es Cristo. Amén. Por eso dice que el mayor es el amor y ese amor es Cristo, es su Amén. esencia. Amén. Amén. Bueno, y en eso de que vamos a ir avanzando, ¿no? En el conocimiento, no solamente como niños, sino también lo estudiamos en lecciones anteriores, ir madurando, ¿no? Espiritualmente en Amén. ese Así conocimiento. es. Yo creo que podemos concluir en el repaso de esta lección de que frente a la frase, ¿no? Que se escucha mucho dentro del cristianismo de que Dios es amor, podemos comprender que ese amor no es un sentimiento como nosotros lo vemos o lo podemos expresar con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿ya? Sino que estamos hablando, como decíamos al principio, de un amor ágape, ¿ya? De un principio divino. Em, para Si cerrar, pudiera. en 2 minutos, hermano Perdón. Patricio, si nos puede concluir respecto a esta afirmación de Perfecto. Dios es Perfecto. amor y Sí. así cerramos con una oración. Amén. Amén. Miren, el versículo 8 dice, la primera frase, el amor nunca deja de ser. Mm. El amor es eterno, está diciendo, porque Dios es eterno. Y esa es la más maravillosa noticia que podemos tener. ¿Saben cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Y el amor dice que es eterno, no deja de ser. Es decir, Cristo le dio el cumplimiento perfecto a la ley porque Él desarrolló y manifestó el amor en forma completa, eternamente y para siempre, hermano. Y eso es suficiente para que Dios nos vea a través del sustituto, nuestro representante, el que vino a buscarnos, nos ve a nosotros como que también nosotros cumplimos en forma perfecta el amor de Dios, pero es por sustitución. Ahora sí es verdad que hay que desarrollar una vida que esto nos afecte, que sea real, que crezcamos, que miremos capítulo 13 como un desafío también para nosotros, pero nuestra seguridad está en aquel que nos sustituyó. Él le dio el cumplimiento perfecto a la ley de Dios. Él cumplió el amor en forma plena, porque es ese amor. Y nosotros ahora lo que vamos a ir creciendo es para glorificarlo a Él, para ser felices y que otros puedan conocerlo y sean impactados, para que tengan una vida de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Espero que esta lección haya llegado a nuestro corazón. Espero que esta lección pueda llegar también al corazón de las personas que van a entrar a nuestro canal en algún momento y van a escuchar de esto. Ese amor que hemos estudiado hoy día está dispuesto también para ti, que nos escucha a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Oremos. Amén. Querido Señor,
quiero pedir que usted pueda dirigirnos siempre a través de su palabra, que sea lo principal en nuestras vidas, que estos conceptos afecten a nuestra vida en forma profunda, que podamos ser personas que reflejen su amor. Si en algún momento no lo hemos hecho, Señor, perdónenos. Si en algún momento tenemos que defender su verdad, que lo hagamos, que se pueda entender que lo estamos haciendo solamente motivado por el amor de las personas que a veces están erradas. Que todos nosotros podamos reconocer en usted nuestro maravilloso Salvador, que usted es el Redentor del mundo, que su amor está dispuesto para que pueda ser tomado, aceptado y podamos gozarnos en él, en nuestros corazones, en forma real hoy. Y podemos tener la seguridad que cuando usted venga a buscarnos, podremos ampliar el conocimiento del amor en forma plena como usted quiere y no ahora tan limitadamente. Pero lo que usted nos ha revelado acerca del amor es suficiente para que haya un cambio en nuestras vidas y que estemos tranquilos porque en el amado hemos sido aceptados. Bendíganos, cuídenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en el repaso de la lección, por tomarse su tiempo allí para estudiar. Es de bendición, sin duda, así que también agradecemos a quienes nos acompañaron conectándose al repaso. No olvide compartir el link con otras personas y también asistir a la iglesia el día sábado. Así que el Señor les bendiga grandemente y que durante la semana también podamos tener presente esto que hemos reflexionado en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Gracias, Bendiciones. Christopher. Gracias, hermana Angélica. Gracias, hermana Patricia. Gracias a usted también, María José, por su participación.